Y está en vivo con nosotros Damiano Piras, el investigador que localizó la segunda esfinge de Giza, o mejor dicho, la esfinge gemela, y él nos explicará por qué. La esfinge gemela tiene mucho que explicar, más allá de lo que dicen las noticias que han estado circulando. Damiano Piras nos guiará a través del proceso de descubrimiento de la ubicación de la segunda, o quizás la primera, esfinge. Veremos si este descubrimiento de la ubicación será confirmado algún día por excavaciones, y si podría cambiar la historia. Y mientras tanto, en exclusiva, la primera vista aérea con el autor de este descubrimiento del que el mundo ya está hablando. Amigos, lo hemos vuelto a hacer. Otra exclusiva, otra primicia mundial, porque nosotros, junto con cada uno de ustedes, estamos realmente a la vanguardia. Bienvenidos amigos. Aquí estamos en vivo con otra transmisión que es un verdadero éxito, algo que cambia las reglas del juego. Ahora mismo, en realidad, necesitamos ajustar algunas cosas diferentes en el menú de configuración aquí. En fin, empecemos porque como decía hoy, tal como ya han visto, tendremos a un invitado muy especial acompañándonos hoy, un investigador verdaderamente grandioso que además es notablemente joven. Un investigador brillante que quizás haya localizado la ubicación exacta de la legendaria segunda esfinge de Giza y va a compartir toda la historia con nosotros. La historia, la verdadera historia de cómo Damiano Piras logró identificar este lugar de una manera increíble, increíblemente elegante, si me permiten decirlo. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Damiano Piras. Y sobre todo, gracias. Muchas gracias por la invitación, que por supuesto me da la oportunidad de explicar un poco sobre mi trabajo
Y gracias también por llamarme joven, porque honestamente, bueno, digamos que estoy mucho más cerca de los 50 que de los 30, si somos totalmente honestos al respecto. Y de hecho, tengo una respuesta muy rápida para esa pregunta específica, porque en el campo profesional de la arquitectura, ahora no estoy del todo seguro sobre los investigadores, pero en arquitectura generalmente se te considera un arquitecto joven si todavía tienes menos de 50 años, y eso es bastante conveniente, ¿no? Así que si simplemente usamos ese mismo estándar aquí, encaja perfectamente. De hecho, es bastante interesante porque la arquitectura es solo una de las diversas disciplinas profesionales involucradas en el trabajo que me ha mantenido ocupado constantemente durante, bueno, ya casi llegamos a los 10 años desde que tuve la idea en una fecha específica, el 16 de mayo de 2016, a partir del material de investigación original que guardé ese día, por supuesto, y desde los primeros análisis. En realidad no soy arquitecto, ni arqueólogo, ni egiptólogo, ni ninguna de las otras cosas que podrían estar relacionadas con el trabajo que de alguna manera me ha fascinado durante estos casi 10 años, y especialmente en los últimos 2 años, digamos, de una manera mucho más intensa, por toda una serie de razones y explicaciones que quizás iré explicando gradualmente ahora. Por supuesto. Pero verás, soy analista. De datos, para decirlo de forma sencilla, mi área principal de especialización es como profesional analítico. Me gradué en estadística con especialización en investigación social y una tesis en antropología. Luego tuve muchas experiencias laborales. Honestamente, no quiero entrar en todos los diferentes campos en los que he trabajado, digamos. Entre mis muchas pasiones, definitivamente hay un amor por las cosas que son un poco más antiguas. Tenemos Esta pasión en común. Solo me gustaría hacer una breve introducción. Antes que nada, recuerden darle a me gusta. Denle a me gusta y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Para aquellos que no lo sepan, hay una enorme cantidad de información como esta y sobre temas relacionados sin parar en nuestro canal, pero hoy no es el momento para eso. De todos modos, solo quiero recordarles a todos que Damiano publicó un libro y él nos dirá cuándo. Creo que fue hace solo unos meses cuando, de hecho, ahí está Richie y explica minuciosamente la investigación detallada y la identificación, la ubicación exacta de la posible posición de la segunda esfinge oculta. Y me gustaría hacer una breve introducción, si me lo permiten, tanto para quienes me conocen como para quienes no. Así que, académicamente, soy arquitecto, historiador del arte e historiador de la arquitectura, y digamos que un investigador involucrado en arqueología, antropología y culturas ancestrales antiguas. He sido explorador durante 13 años, en realidad incluso más, y también trabajo en otros temas relacionados, digamos. Así que digamos que claramente el tema que estamos tratando hoy es mi campo académicamente hablando. Es en lo que me gradué y es mi área de investigación académica. No soy arqueólogo, pero para decirlo de forma sencilla, cuando se trata de cómo se construye una pirámide, eso es algo que sabe un arquitecto, no un arqueólogo, ¿verdad? Así que, sin lugar a dudas, estos son temas relacionados que son complementarios y necesarios. Básicamente, sin un arqueólogo o un arquitecto, realmente no puedes entender un sitio como Giza. Obviamente, necesitas un arqueólogo y muchos otros profesionales, muchos otros, porque desde mi punto de vista, volviendo al conocimiento antiguo, necesitas tener una perspectiva global del conocimiento. Y pude hacerlo. Lo sabía. Lo sabía. Lo supe recientemente. Es Damiano. Nos presentó un amigo común que es un investigador al que respeto mucho. Y así conocí a Damiano. Tuvimos la oportunidad de charlar un rato y pude escuchar más sobre su historia y su investigación. Pude leer su libro y, tal como él dijo, sus trabajos. Porque este es mi campo histórico de la arquitectura. Es el campo académico en el que me gradué. Así que puedo decir, por lo poco que he llegado a conocer a Damiano, que es un verdadero investigador.
Ya no te llamaré más joven, pero me alegra cuando la gente dice eso de mí. No es exactamente un mérito, ya que no puedes controlarlo, pero es un hecho del que estaba orgulloso y todavía lo estoy. Todavía me siento joven incluso siguiéndote. Es un verdadero investigador, uno de verdad. En el libro comparte una investigación real, real bajo todos los estándares. Y digo esto a menudo, no se encuentra mucho de eso en el YouTube italiano. Desafortunadamente somos una minoría, los verdaderos investigadores. Déjame decirlo, es lo justo. Es hora de empezar a decirlo. Damiano es un verdadero investigador porque estableció un método de investigación claro. Tuvo una idea, su propia idea original, una idea simple. Después de que Damiano te la cuenta, es lógica, elegante, ingeniosa y es absolutamente brillante desde mi perspectiva, su simplicidad. Y él adoptó este método, lo practicó y luego llevó a cabo un análisis exhaustivo. Realizamos la confirmación y el análisis de campo, seguido de una evaluación técnica detallada, directamente in situ. Observando de cerca el análisis exhaustivo y detallado. In situ. 2 palabras más, luego te cedo la palabra a la estrella de esta noche. En resumen, analizó brevemente, hasta donde pude ver, todos los análisis preliminares sobre las dimensiones, la alineación, la dirección, el posicionamiento, el diseño general. Digamos, geometría sagrada que yo también he enseñado. Así que hizo un análisis sobre geometría sagrada y nada menos que sobre la raíz cuadrada del círculo. Y entre otras cosas, voy rápido aquí, pero esto realmente se relaciona con mi campo específico de investigación porque no soy egiptólogo. He estado en Giza, he estudiado las pirámides y desde hace unos 6 años me apasionan. Pero ese no es realmente mi campo. Yo estoy más centrado en toda la cultura antigua, tanto europea como de las Américas. Pero sí sé sobre Sakya y, digamos, al ser historiador de arquitectura y no un youtuber, esta sigue siendo mi área de especialización. Así que gracias. Encuentro que la investigación y el análisis de Damiano son muy exhaustivos, con análisis histórico, evidencia de la historia, mitos, cosmología y análisis arqueoastronómico, tanto en papel como en el lugar, in situ. Así que esto significa esencialmente que profundizó mucho en su descubrimiento inicial. Porque aquí estamos hablando de un descubrimiento significativo por parte de Damiano, que fue el descubrimiento de un ciudadano local de una ubicación específica. Y desde mi punto de vista personal, esta es la perspectiva de Roberto Venturino, mi propio análisis detallado de lo que he leído. Luego le dejaré hablar. Como crítico literario, veo que el libro que leí profundiza bastante en el descubrimiento de un muy probable sitio de la segunda pirámide, y va mucho más allá de eso. La gran profundidad de lo que ha descubierto es notable. Su mensaje va mucho más allá de la simple, aunque no es trivial, identificación del sitio. Y digo simple entre comillas porque solo sería simple una vez que sea confirmado por excavaciones, por un líder o por otras tecnologías. Hay muchas, pero la ubicación ya ha sido señalada y eso es una cosa, pero va más allá. Va más allá de eso porque hay una profundidad de razonamiento sobre otras cosas que, en mi opinión, define el estudio de Damiano Piras como un estudio completo, terminado y definitivo. Más allá de eso, más allá de un estudio completo, terminado y definitivo, ya ha habido verificaciones en el sitio, creo que ya en 2024, y esa es mi impresión del trabajo de Damiano que pude ver en poco tiempo. Esa es mi impresión, mi propia impresión personal. Ahora, te cedo la palabra. Esta fue una pequeña introducción. Puedes corregirme si me equivoqué en algo, o en cualquier caso, mi punto de vista sigue siendo el mismo, pero tal vez me hagas cambiar de opinión. Ahora que hemos roto el hielo, te cedo la palabra. ¿Podrías explicar cómo lograste localizar el lugar? Luego descubriremos cuándo podría ser posible excavar, probablemente nunca, o cuándo la tecnología podría ayudarnos más. Pero por ahora tus dibujos son los más detallados que existen.
Entonces, ¿qué nos puedes decir? Bueno, permíteme retomar la conversación más o menos donde la dejé. Esencialmente, de hecho, como ya hemos dicho, el trabajo es realmente excepcionalmente complejo y laborioso. Como también explicaste, Roberto, es claramente muy interdisciplinario y eso siempre me ha fascinado profundamente desde hace bastante tiempo, y eso es precisamente lo que finalmente hizo posible que las diversas cosas que pude haber descubierto salieran a la luz. Digo cosas porque, como se mencionó anteriormente, en realidad, si lo que estoy planteando actualmente resulta ser cierto, podría haber descubierto no solo la segunda esfinge, a la que realmente deberíamos dejar de llamar así, sino que deberíamos empezar a llamarla la esfinge gemela. Todo este concepto está muy clara y minuciosamente descrito en las páginas del libro. ¿Esfinge gemela? Como decía, no se trata solo de la segunda esfinge, o mejor dicho, de las esfinges gemelas de Giza, sino que hay una variedad de otros elementos fascinantes que, si la hipótesis es realmente correcta, podrían revelarse y salir a la luz. Otros posibles descubrimientos arqueológicos que menciono en el libro, y sobre todo, quizás aún más fascinante, otros eventos históricos particularmente significativos e impactantes. De hecho, ya estaré mostrando algo de esto junto con mi colega Roberto Framangado. Claro. Así que no sé si quieres empezar a contarnos cómo... Sé que has tenido esta idea desde 2016. Como decía antes, allá por mayo de 2016, muy sencillamente estaba sentado viendo un documental sobre las antiguas pirámides y la Esfinge, como tantos otros por ahí. En realidad fue la primera vez que oí hablar de ello, porque de lo contrario nunca me habría enterado. Pero como la gran mayoría de la gente, soy estadístico, así que he investigado bastante sobre esto. La mayoría de la gente no tiene ni la más mínima idea. Así que veamos qué tal va. Intentémoslo. Aquí estamos hablando de la Esfinge. Así que, como decía, cuando descubrí que, mira, según algunos investigadores, podría haber una segunda Esfinge basada en ciertos razonamientos, digamos, razonamientos conectados con asuntos religiosos e históricos, con los textos sagrados del antiguo Egipto y con tradiciones vinculadas a la dualidad, lo cual es extremadamente importante. El antiguo Egipto, pero diría que no solo eso. Para mí fue todo inmediato con la poca cantidad de conocimiento que tenía, especialmente sobre geografía, ya sabes, sobre la ubicación específica, porque está muy claro que todos estamos acostumbrados a ver mapas satelitales, ¿verdad? De Giza o de muchos otros sitios históricos. Eso es definitivamente algo que está profundamente arraigado en la imaginación colectiva de muchísimas personas, ¿sabes? De hecho, entre las muchas cosas que he hecho, también he trabajado extensamente con sistemas SIG, tecnología sofisticada de sistemas de información geográfica, que es algo que siempre me ha fascinado increíblemente, construir sistemas complejos de análisis de datos. De todos modos, después de ver este documental, podría haber una renovada sensación de motivación para un segundo intento, claramente. Luego muestran cómo una de las pistas misteriosas que sigue atrayendo cada vez más interés y curiosidad podría aparecer o podría haber algo significativo escondido allí. Hay una segunda esfinge, que es la famosa estela del sueño que se encuentra directamente frente a la gran esfinge, conocida por el famoso faraón Tutmosis IV. Como quizás ya sepa por los registros históricos, antes de este momento, este tipo de trabajo de excavación simplemente aún no se había llevado a cabo. Así que incluso la icónica gran esfinge con la que todos estamos tan familiarizados hoy en día había permanecido completamente enterrada bajo las arenas del desierto durante incontables siglos. Casi perdida en la memoria, en realidad, casi. Y solo esto ya justificaría la hipótesis de que la otra también estaba enterrada y ha permanecido así. Sí. Todos conocemos la imagen de la gran esfinge, donde solo se ve su cabeza masiva sobresaliendo, ¿verdad? Sí. Pero no estoy hablando del momento en que estaba enterrada. Estoy hablando de mucho antes, porque hubo el gran faraón Tutmosis IV, quien ya la había desenterrado con éxito mucho antes de esa época. Por supuesto.
Y ahí es una narrativa completa y detallada la que se cuenta en esta estela del sueño, donde Tutmosis dice que en un sueño la esfinge le habló directamente y le dijo que quitara la arena y la liberara. Libérame y te haré faraón. Ahora casi podríamos decir lo mismo y convertirlo en palabras. Que me enteré de ello. Digamos que el sueño... No, pero en realidad no es así. Los saludo, estaba diciendo, viendo este documental, y a partir de ahí inmediatamente me vino la idea de decir, pero entonces, si ese puesto de mercado en particular está alineado con la pirámide de Tefra y está orientado en esa dirección específica, ¿no debería el otro estar mirando hacia el lado completamente opuesto del horizonte? Porque son esas mismas palabras las que realmente me sirvieron de inspiración. El otro estará del otro lado mirando hacia afuera, tal vez conectado a la otra pirámide, así que así es como funciona. Pero con esta idea, de inmediato, impulsado por mi pasión por los mapas satelitales, voy a la pirámide, desplazándome y desplazándome. ¿Qué es esta cosa? Y a partir de ahí, no solo empecé a formular hipótesis, sino que inmediatamente comencé a pensar, ¿qué es esto y cómo es posible exactamente? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Quiero decir, ¿hay algún error? Déjame ir a revisar todos los mapas satelitales posibles del mundo de inmediato. Y siempre estaba ahí. Con estos dos enseguida ves las patas. Aquí esta es la esfinge con las dos patas mirando hacia el este y esta otra, en cambio, es la que yo hipoteticé. Mira hacia el oeste, como imaginé con estas dos, y esto es obvio. Llamémoslo una irregularidad porque la forma es en realidad extremadamente regular, o al menos está muy bien alineada y es muy grande. Estamos hablando de algo tan grande como 3/4 partes de un campo de fútbol. 3/4 partes de un campo de fútbol. Eso significa de 74 a 80 metros, así que estamos hablando de un... Y esos dos. Ya ves, básicamente... Obviamente, de inmediato, le dije a las personas más cercanas a mí, chicos, vi esta cosa. Pero todos, incluso yo mismo me dije, vamos, ¿crees que nadie más ha pensado ya en esto? ¿Crees que este no es el lugar más estudiado del mundo? ¿Crees que, quién soy yo para decir algo así quiero decir, ¿qué otra evidencia tengo? Es decir, al principio realmente no estaba pensando, voy a encargarme de esto y resolverlo todo. Pero luego de vez en cuando la idea volvía a mí y yo la examinaba, investigaba. Hubo incluso un momento en el que pensé que alguien más ya lo había hecho, sí o no. Pero al final ese no fue el caso. Y así esta cosa simplemente se quedó conmigo. Básicamente permaneció guardada en el fondo de mi mente durante 8 largos años. Siempre estuvo ahí, pero para serte totalmente sincero, en mi mente ya tenía muchas ideas diferentes y posibilidades potenciales. No sabía cómo explicarlas para que me escucharan, ya que soy una persona común sin ninguna influencia real. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, digamos, desde ahí. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, a principios de 2024, justo al comienzo de 2024, justo al puro inicio de este año, empecé a descubrir algunas pistas bastante sorprendentes, especialmente después de recibir información importante que me hizo replantearme toda esta situación una y otra vez. ¿Cómo podría ser posible o cómo podría no ser posible? Así que decidí abordar el asunto de frente y pensé para mis adentros, déjame investigar esto mucho más a fondo. No es que no hubiera intentado hacer eso un poco, porque durante los últimos 8 años ya había reunido algunas cosas, algo de material físico y algunas reflexiones profundas. Así que sí tenía algo en qué basarme. Pero entonces, a principios de 2024, mientras revisaba algunas de las cosas que había descubierto, porque casualmente una de ellas se relaciona con un invitado que tuviste en tu programa hace muy poco. Por supuesto, no he tenido el placer de conocerlo en persona, pero de hecho, justo cuando tuve la idea, uno de los primeros documentos que encontré fue cuando entré en una librería y me topé con un libro de este autor, Loris Bagnara, quien, como sabes, realmente llamó mi atención.
Digamos hola a Loris si nos está viendo, o si no, espero que alguien Lo tengo justo aquí. Está entre los libros, de Loris. así que resulta que incluso tienes el libro de Loris Bagnara, que es exactamente el mismo que mencionó, ya sabes, en tu episodio, casi como si estuviera completamente destinado a ser, y ni siquiera nos conocíamos todavía. Por supuesto. ¿Dónde está el episodio? Ah, vale. La estructura probablemente, para cualquiera que no lo haya visto, recomiendo encarecidamente el episodio, la transmisión en vivo. La transmisión que acabamos de tener con Loris Bagnara sobre la estructura, porque ya existen varios mapas que muestran parte del conocimiento antiguo que siempre se ha sabido que ha sido transmitido, no solo de manera esotérica, sino también en un sentido exotérico. Estas grandes estructuras que durante siglos, durante milenios, se ha sabido que existen bajo la llanura de Giza. ¿Ese episodio del que estás hablando? Absolutamente. El libro es el que vimos en El secreto de Giza. Gracias. Si mal no recuerdo, es el libro que llamó la atención de Rumer. ¿Quién es el autor de La otra Europa junto con Loris? Él lo contactó justo después de ver el libro, que es uno de los que también se mencionan en mi trabajo. Entre las muchas referencias, la que mostré anteriormente y de la que Loris estaba hablando. Loris envía saludos, por cierto. De todos modos, realmente me gustaría expresarle mi más sincero agradecimiento. Quizás haya otras galerías que han sido importantes, igual de muchas, porque en realidad el libro que he escrito no es, bueno, obviamente está diseñado específicamente y destinado principalmente a proporcionar un recurso académico integral para investigadores y académicos. Pero en realidad también es notablemente accesible y fácil de leer para un público mucho más amplio. Realmente tengo a todos en mente en este momento. Y como decía, el libro de Loris Bagnara es uno de los libros más significativos que me inspiraron en 2024, así como otra obra muy importante de Eckhart Smith, La Gran Pirámide de Giza, descifrando la medida del monumento. Puedes localizar y explorar este cuerpo de trabajo increíblemente extenso en línea, pero ciertamente no se limita solo a ese espacio. El libro impreso está, por supuesto, a la venta, pero también está disponible como PDF gratuito en su sitio web. Un gran autor. Perdón, adelante. Absolutamente. Y digamos que estos dos autores específicos en sus análisis detallados incorporan de hecho varios elementos geométricos junto con otros componentes interesantes. En particular, en el caso de Smith, los elementos eran principalmente geométricos porque claramente su trabajo es mucho más amplio. Pero los elementos geométricos son los que realmente encendieron mi pasión de toda la vida, porque a partir de ese momento nunca dejé de explorarlos realmente. Así que estas pistas geométricas de las que estaba hablando, que describo con gran detalle en el libro en comparación con otros análisis geométricos que veo por ahí, porque como bien podrán imaginar. Así que, digamos que estas están relacionadas con, en primer lugar, si no me equivoco, tampoco se las inventaron de la nada. En realidad, digamos que las tomaron directamente de otros estudios científicos existentes. Eran geometrías específicas de las que mucha gente ya hablaba bastante en aquel entonces. Y al aplicarlas, digamos, a mi teoría, a mi hipótesis, surgieron cosas realmente interesantes. Así que unos amigos, queridos amigos, me sugirieron, oye, empieza a escribir, escribe algo, luego quizás puedas enviárselo a algún académico y preguntar qué piensan, qué deberíamos hacer. Y así fue como empecé. Así fue como comencé durante el verano. Digamos que empecé a escribir entonces, pero en realidad fue en mayo, concretamente el 24 de mayo. Empecé a escribir y a partir de ahí nunca dejé de investigar. Sobre todo, fue una larga y continua sucesión de investigación académica profunda, que a su vez enriquece significativamente tu base de conocimientos existente y conduce a nuevos conocimientos emocionantes y potencialmente innovadores, porque esos conocimientos rara vez aparecen de la nada sin esfuerzo. Ese es realmente el punto más importante a recordar, y por eso la interdisciplinariedad es crucial. De acuerdo.
Así que sé que al principio hiciste, como mencionaste, el análisis histórico y algunos análisis preliminares iniciales, ¿verdad? En esta área que hemos mostrado, donde identificaste el dimensionamiento, las alineaciones y, bueno, adelante, continúa como quieras. Sí, no, quería hacer una observación, unas referencias importantes sobre Por supuesto. Lo siento. Adelante. las cosas que me inspiraron un poco y que considero los ejemplos más increíblemente fascinantes son aquellos que finalmente me guiaron en el camino para recopilar esta cantidad verdaderamente masiva y extensa de evidencia y pistas que ahora apoyan y refuerzan fuertemente la hipótesis científica central que he estado desarrollando. Entre ellos, repito, y luego quería mencionar quizás a otro autor que tiene mucho menos que ver con los demás, pero Bassem el-Shama, un egiptólogo que publicó una teoría justo en el límite del pensamiento convencional. Veamos. Creo que encontró la documentación más tarde, a finales del 2000, alrededor del 2000, digamos. Publicó algunas cosas sobre su teoría que, aparte de la ubicación que propuso, que era claramente diferente, aún así definitivamente encontré muchas altamente. Además de esto, también encontrará un enlace directo al trabajo de Shama. Por ejemplo, hay un artículo detallado donde explica cómo, en su opinión profesional, y yo hipotéticamente podría estar de acuerdo con este punto de vista, las dos esfinges representarían, o al menos podrían haber representado originalmente, dos deidades que son relativamente poco conocidas hoy en día, pero que en realidad eran extremadamente importantes en el mundo antiguo. Se llaman Shu y Tefnut, y para decirlo de forma sencilla, son figuras increíblemente significativas en la mitología antigua. Por ejemplo, casi todo el mundo probablemente esté familiarizado con Isis y Osiris. ¿Quién no los conoce? Sin embargo, cuando observamos la cosmogonía del antiguo Egipto, encontramos a la deidad creadora original, que es conocida por muchos nombres diferentes. Y Shu y Tefnut de inmediato son las primeras emanaciones divinas, los primeros dioses, la primera pareja, la primera dualidad. Y luego, por supuesto, hay muchos otros aspectos. Casualmente, también están conectados con el atardecer, el amanecer, el sol y su trayectoria. Pero su papel específico estaba intrínsecamente vinculado a eso y, por cierto, al acto mismo de la creación. Así que el contexto del que estamos hablando es el de la creación en el reino divino. Entre otras cosas, uno de mis objetivos es darle un poco de significado y vitalidad a estas dos deidades, porque creo que se lo merecen. Una de ellas podría haber estado enterrada durante milenios y de hecho es la diosa específica de la que la gente menos habla. Estoy hablando de Tefnut. Pero así son las cosas. También estoy relacionando esto con otro punto, y es que estamos hablando de un par de gemelos, así que quizás sea más apropiado llamarla la gemela en lugar de la segunda. Así que básicamente, a la luz de lo que acabo de decir, así es todo. Si sabes a lo que me refiero. La esfinge gemela en lugar de la segunda esfinge, de hecho. Pero tengo el libro. Aquí está la versión italiana. Pero así es como resultó. En realidad no importa desde cierto punto de vista. Gracias. De hecho, es incluso mejor que se le llame la segunda. Pero de todos modos, eso es más común. Pero aquí está la cuestión. La versión que acaba de salir hace muy poco, traducida al inglés. Y pronto, por cierto, también se publicará la versión en español. Ya no lo llamo así. Al final decidí, no, está bien, ¿no? ¿Por qué debería llamar a la pobre Tefnut la segunda? Ella no es la segunda, en realidad, desde ciertos puntos de vista. Y luego, poco a poco, tal vez la gente la entienda casi más como la primera, tanto desde puntos de vista muy geométricos, especialmente aquellos relacionados con Schmitz, y desde el punto de vista arqueoastronómico, que es un campo, un tema absolutamente e increíblemente fascinante que me vuelve completamente loco. Por cierto, he contactado a muchos académicos de muchos campos diferentes, como cabría esperar, y los de Arca del Sol son definitivamente los que mejor, más rápido y más claramente entendieron mi trabajo. De hecho, podría incluso participar en una conferencia. No estoy del todo seguro todavía. Bueno,
Creo que deberías. Adelante, continúa. Bueno, de todos modos. Oh, por cierto, aquí hay algo interesante. Durante mucho tiempo, cuando hice este borrador inicial, el título no era el que vemos ahora. Mirándolo hoy, el amanecer de una nueva esfinge, o quizás de un inesperado estallido de inspiración inglesa. Pero en realidad era la esfinge al atardecer. Porque yo, de manera bastante tonta y equivocada, al principio hice la suposición obvia que todo el mundo tiende a hacer, que es que la esfinge que conocemos está alineada de una manera perfectamente precisa. Mira hacia el este, así que es la esfinge que mira hacia el amanecer, lo que significa que la esfinge que conocemos es la esfinge del amanecer, mientras que tal vez la otra sería la esfinge del atardecer, por eso la llamo la esfinge al atardecer. Al principio, al menos al comienzo, así es como la llamaba. Pero luego, poco a poco, me di cuenta de que las cosas eran muy diferentes. En realidad, los fenómenos que son bien conocidos, estudiados a fondo y aceptados por todos, y sobre los cuales no creo que haya mucho que debatir, son los que han sido puestos bajo el foco de atención, y con razón, y no por casualidad. De hecho, estuve allí durante el equinoccio de otoño, y la imagen que aparece en mi portada es el día del equinoccio de otoño en un hermoso atardecer, cuando el sol finalmente se pone en perfecta alineación en ambos equinoccios. Este es claramente el fenómeno, de nuevo, bien conocido, al atardecer. Perdón, esto es lo que creé para la portada. No es el amanecer. El amanecer es lo que podría haber descubierto. Pero esto es el atardecer. Esa esfinge, el sol poniéndose, eso es en realidad más o menos lo que tengo. Para decirlo de forma sencilla, cuando se deduce con un ángulo de 90 grados en relación con el muro de la pirámide de Kefren, esencialmente el sol en su fase final se mueve de forma mucho más regular, al menos en su movimiento aparente, y por lo tanto desciende gradualmente y se pone en una dirección que es prácticamente de 90 grados. Puede ver esto muy claramente en mis fotos que están incluidas en el libro. El libro está completamente ilustrado con un total de 77 fotos a color, y este es un ejemplo en particular, digamos, que usted puede ver excepcionalmente claro por sí mismo. Esta es una de sus fotos. Usted fue al lugar específico después de sus estudios profundos. Después de completar su investigación exhaustiva y concluyente, usted llevó a cabo una extensa investigación y verificaciones en el sitio y logró identificar. ¿Identificó usted esta ubicación? Esta es una de sus fotos. Esta sería la ubicación hipotética de la segunda esfinge, ¿verdad? Desde este ángulo realmente se puede ver la parte frontal de la estructura bastante bien. Yo personalmente la llamo la parte frontal porque, en mi humilde opinión, ahí podrían estar ubicadas las dos patas, así que la parte correspondiente estaría también en el otro lado. Aquí, de hecho, hay otra perspectiva, quizás aún más intrigante, porque veamos si podemos distinguir claramente la profundidad tridimensional y hasta la alineación geométrica precisa de toda la estructura, incluyendo la sutil elevación de la pequeña colina y el montículo, que parece continuar de manera constante en una línea directa que está perfectamente alineada con la punta norte y el muro norte de la gran pirámide de Keops. Sí, pero esto era solo para mostrarlo. Este es el fenómeno ampliamente reconocido y famoso que reconstruí gracias a la inteligencia artificial, pero no es un video hecho completamente por IA, solo para que no haya absolutamente ninguna confusión. Es un video creado a partir de dos fotos mías, una al principio y otra al final, y la IA generó toda la secuencia intermedia del metraje, por así decirlo. Así que si lo pausas al final, eso es todo. Al principio están mis dos fotos. El resto fue hecho por inteligencia artificial. Y este es el fenómeno que ha sido estudiado a fondo y es bien conocido, que básicamente, bueno, esto es en realidad una de las cosas más interesantes, que por otro lado, echemos un vistazo rápido a esto por un segundo. Esto está en el enlace. Aquí estamos, aquí. Estamos posicionados estratégicamente en una ubicación muy específica y no es en absoluto por casualidad, especialmente en términos de dirección.
Digamos porque, bueno, digamos que puedes ver claramente este eje perfecto justo aquí. Claramente, este es básicamente el lugar exacto donde encontramos el fenómeno del video que acabamos de ver. Esa es la trayectoria específica del Sol, que sale por el lado derecho, se mueve constantemente hacia arriba a través del cielo y luego, bueno, en cierto punto, lo vemos en la posición indicada. Así que exactamente a las 12:48 vemos el Sol, específicamente el eje oblicuo amarillo. Roberto, no sé si puedes verlo claramente. ¿Podrías señalárnoslo ahora mismo, por favor? Sí, un segundo. ¿El eje amarillo? El eje. ¿Este de aquí? Quiero decir, tal vez la esfinge, la que está frente al punto. Está frente al punto central. No estamos en la esfinge. Ten cuidado. Esto es muy... La esfinge está aquí, así que justo aquí enfrente. La esfinge está ahí enfrente, exactamente. Y repito, no estamos en un lugar al azar. Esto está descrito entre otros, de hecho, especialmente bien por Lehner. El punto de vista correcto es una ubicación muy particular y precisa en el templo frente a la esfinge, que no resulta estar perfectamente alineada con el centro de la esfinge, sino que en realidad está situada un poco más al sur. ¿Y quién lo diría? Un poco más alineado con la base de la pirámide de Kefren. Yo añadiría, y ese es exactamente el punto de observación que nos permite ver. Probablemente estemos obteniendo la mejor vista, tal y como fue concebida por quienes la construyeron. El punto de vista correcto. Desde allí podemos apreciar el fenómeno que acabamos de ver en el video. Entonces, ¿qué está pasando? Claramente lo que fui a ver no era solo la pequeña colina, que por cierto, déjenme hacer un breve paréntesis. La pequeña colina que ven en mi foto, la cual está publicada en el libro, es prácticamente imposible de encontrar en línea. Casi no se encuentra por ningún lado. Es casi imposible de localizar, aunque me refiero a fotos tomadas desde el suelo para que quede claro, no fotos desde arriba o desde diferentes alturas. Porque desde arriba existen imágenes satelitales, fotos aéreas y ahora también hay tomas de drones y pronto habrá imágenes de radar, pero esas también son muy importantes, las tomadas desde la cima de la pirámide. Tenemos algunas de esas, unas antiguas muy importantes que han sido fundamentales para mi trabajo, documentando la historia del material y me han confirmado cosas. Una presencia que es muy, muy antigua, tan atrás como podemos determinar, para decirlo de forma sencilla. Parece que siempre ha estado ahí. No tenemos evidencia para decir que no estaba allí antes. Por cierto, hace apenas unas horas, de hecho, me lo señaló un investigador muy importante, Trevor, a quien agradezco profundamente, ya que fue él precisamente quien llamó mi atención sobre este asunto tan relevante. Él explicó, mira esto porque esta foto acaba de aparecer y demuestra claramente que en 1929 la estructura no estaba allí. Al principio yo también la miré, especialmente por la forma en que se tomó la foto, ya que las cosas siempre dependen de cómo se representen. Hay este círculo rojo en la fotografía que a primera vista incluso me tomó completamente por sorpresa. Pero luego examiné la imagen más de cerca después de un rato en un monitor de computadora mucho más grande. Así que, mira, ahí está justo ahí. Es solo que da la impresión de que no está ahí por varias razones. Primero, cuanto más antigua es la foto, más probable es que la calidad disminuya. Pero esa no es la única razón. También es una cuestión de cómo se guardó, pero sobre todo se trata del contraste. Y esto incluso sucede con las imágenes satelitales. Hay algunos años, digamos, de imágenes satelitales o ciertos satélites donde esto también ocurre. Así que, en pocas palabras, debido a la calidad, pero aún más debido al contraste, apenas se puede ver a pesar de lo masivo que es. En realidad, también se trata de la regularidad. Me disculpo por desviarme un poco del tema, pero es por eso que, como decía, me propuse deliberadamente viajar allí específicamente durante el equinoccio.
Después de tener la oportunidad de sentarme a hablar con los primeros investigadores, incluido uno bastante conocido, esta persona me dio una gran cantidad de consejos muy importantes, especialmente sobre cómo presentar, mejorar y llevar a cabo mi investigación adecuadamente. Así que ciertamente no fue coincidencia que eligiera ir en esas fechas específicas que fueron durante el equinoccio de primavera de 2024. Porque entre muchas otras cosas pensé, bueno, si ese es realmente el caso, entonces tal vez haya un fenómeno verdaderamente interesante que presenciar. O por otro lado, con la hipotética esfinge desconocida. Y en este punto, si aquí está el amanecer, si aquella está mirando hacia el otro lado, las patas están por allá, tal como sugieren todas las pistas. Lo sorprendente es que luego todos se entrelazan de una manera loca y siguen cobrando cada vez más sentido. Bueno, porque estas pistas que descubrí y todas las demás que de alguna manera he reunido de una gran variedad de fuentes diferentes, todas encajan perfectamente en una historia coherente. Así que, como decía, fui allí con una misión específica, un plan muy preciso. Así que también tengo que agradecer a un chico egipcio, pero honestamente la cantidad de personas a las que necesito agradecer es interminable. De hecho, entre todas estas personas estaba este chico egipcio a quien contacté desde Italia, gracias a un colega que básicamente me dio su contacto. Él hablaba italiano muy bien y gracias a él pude moverme exactamente de la manera que quería. Quería llegar allí lo antes posible, antes del amanecer, para ver por mí mismo lo que estaba sucediendo. Aquí, si me paro frente a donde creo que está el segundo, en realidad, perdón, el segundo gemelo, déjame ver qué pasa. No solo sucedió algo interesante, sino algo que nunca podría haber imaginado, algo que todavía me da escalofríos cada vez que pienso en ello. No tienes idea. ¿Por qué? Porque al posicionarnos directamente frente al segundo singe hipotético, su contraparte gemela idéntica, nos encontramos con un fenómeno notable que, para decirlo de manera sencilla, debido a una amplia variedad de razones complejas, solo puede describirse realmente como la escalera al cielo. Y entre mis muchas pasiones, la música es una muy importante. Cualquiera que me conozca lo sabe bien. Y entre toda la música que amo, digamos, hay algo que siempre digo. Aquí están Led Zeppelin, ¿verdad? Y luego para mí están todas las otras cosas increíbles que nos rodean. Así que pueden imaginar cómo, al estar aquí mismo en este lugar impresionante durante el equinoccio y darme cuenta gradualmente de que lo que estaba viendo era algo verdaderamente notable. Obviamente sucedió muy lentamente, pero ahora compartiré un pequeño vistazo de esta experiencia con ustedes, solo un poco. De la misma manera que les mostré ese fenómeno bien conocido, les mostraré otro ejemplo fascinante de las cosas que podría haber redescubierto. Quizás siempre es mejor decir podría haber, porque la verdad del asunto es si estas cosas realmente sucederán, porque en realidad nunca hay garantía de que sucederá. Eso también existe, obviamente. Nunca hay certeza de que las cosas que hipotetizo realmente ocurrirán. Pero si el fenómeno es real, encontramos la escalera. Se siente como un pedazo de cielo y es el momento ideal para presentar este impresionante video y que todos lo vean. Entonces, ¿qué encontramos? La escalera al cielo. Ahora, sigamos adelante y veamos este corto video. Por cierto, ni siquiera lo destaco tanto porque no resultó exactamente tan bien como esperaba. En la presentación lo llamo la escalera hacia el cielo, o ni siquiera la escalera al cielo. ¿Cuál sería la traducción más literal en italiano? Pero claramente, en la versión en inglés del juego, aparece simplemente porque es mucho más apropiado para el contexto. Y creo que Star Wars también. Gracias. Tal como solemos decir, es una descripción detallada del evento que se manifiesta claramente, y ciertamente podría estar ahí, pero de todos modos realmente podría. En este caso, ni siquiera existe. Cuando lo miras de esta manera, podría estar mucho más estrechamente asociado con la esfinge,
Entonces, si es solo una coincidencia total que esto aparezca en esta ubicación específica, quién sabe, ciertamente es posible. No. Y sé que te apasiona la arqueoastronomía, por cierto, así que Estadísticamente para mí solo hay un puñado de cosas específicas. Es excepcionalmente claro cuáles son ciertas porque no todas y cada una de ellas son ciertas. eres estadístico y también te apasiona ser estudiante de un investigador en arqueoastronomía, ¿verdad? Así que, básicamente, para aquellos que siguen un poco, los amigos que siguen este canal, Oh, muy poco, ¿eh? Es exactamente porque me metí mucho en ello, lo entendí. pero hay un estudio real que cubre todo. Hay elementos, Hay elementos fascinantes e intrigantes relacionados con este campo que en realidad no es un campo, ojo, que está profundamente interconectado con el mundo de la ciencia. Porque estamos hablando de cálculos científicos complejos y cálculos matemáticos. Lo que vamos a ver en un momento puede verificarse bastante fácilmente usando números matemáticos básicos. Tenemos software informático especializado que de hecho está completamente disponible para el público de forma gratuita, lo que nos permite hacer esto. De hecho, otra breve pero importante digresión que quería hacer, si me permiten. Verán, entre las muchas piezas de extraordinaria buena fortuna que he tenido, si todo esto es cierto, es que en otros tiempos, ni siquiera hace tanto tiempo, no habría tenido las herramientas tecnológicas y todas las increíbles oportunidades que tengo a mi disposición hoy. pero estas son las mismas oportunidades que tienen todos los investigadores hoy en día. Sí, ciertamente. Sin embargo, pero existe la idea de que Eso es fundamental. Es un método, una idea. Gracias. Verificación de campo in situ. Muchas cosas. no, pero ahí es donde entra en juego la interdisciplinariedad. Así que digamos por un momento como una forma de ir un poco más allá de los conceptos e ideas específicos que ya conocemos, digamos. Seguro. ¿Debería reproducir el video? Sí, absolutamente. Hagámoslo. Por favor, adelante. No es ningún problema en absoluto. De hecho, cuanto antes empecemos, mejor. Quizás alguien sienta curiosidad. Realmente lo aprecio. Al igual que antes, obviamente lo dejaré en bucle un rato para que la gente tenga la oportunidad de verlo un poco mejor. Y también es importante señalar en este caso bastante claramente, como ya he mencionado anteriormente, la inteligencia artificial. Combinó dos fotos, una al principio y otra al final, dos fotos del libro, lo que claramente creó lo que ven aquí. Es el camino del sol que les estaba describiendo, el que llamo Sif, escalera al cielo. Tiene algunas propiedades extraordinariamente únicas y fascinantes que describo en detalle dentro del libro. Pero sinceramente también tiene otros elementos casi de otro mundo que son verdaderamente difíciles de creer para cualquiera que puedan ser simples coincidencias, especialmente considerando la meticulosa precisión matemática que sabemos que está asociada con estos lugares antiguos y con este lugar en particular. Y por cierto, bueno, digamos que es más o menos la posición correcta, pero en realidad, como veremos en breve, si quieren, podemos tomarnos nuestro tiempo con ello. En el segundo enlace, digamos que, bueno, la posición, entre comillas, es la que es, lo que significa que en ese momento no estaba perfectamente posicionado, donde el fenómeno, en mi opinión, probablemente sea el lugar correcto. Más o menos como decía antes sobre la famosa esfinge en el lugar equivocado, probablemente esté solo un poco más al norte de donde se tomaron estas cosas, pero solo un poco, solo un poquito más al norte. Aún así, realmente no cambia mucho, pero como puedes ver, en realidad, si lo piensas bien, el sol es quizás más brillante de lo que esperarías. Está un poco demasiado cerca de la pirámide, casi como si estuviera detrás de ella. Aunque yendo claramente más hacia el norte, la vista probablemente sería aún más impresionante, significativamente más hermosa y absolutamente más perfecta, tendría que decir. Si tienes tiempo, definitivamente puedes elegir ir a San Carlo dei Siti, lo cual claramente vamos. Menciono esto específicamente como una referencia científica integral para muchas de las cosas de las que estoy hablando. En este momento estamos viendo algunos de ellos, pero aquí tienes. Básicamente podemos ver cómo, desafortunadamente, no sé exactamente cuánto van a poder ver realmente las personas con claridad en la pantalla.
Es un desarrollo bastante significativo y a gran escala. El exacto. Con el Sol en el lado derecho, vemos que el Sol comienza directamente en línea con nuestro punto de vista actual. Y precisamente porque estamos en el amanecer de los equinoccios, realmente no importa mucho. Ya sea la temporada de otoño o la de primavera, el Sol sale constantemente en el cielo. Entonces, por supuesto, como hemos visto, sale de esa manera, sale justo así. Así que bueno, digámoslo simplemente, una de las cosas que mencioné anteriormente. Así que, por ejemplo, entre las muchas variaciones hay otros pequeños detalles y cosas. Una cosa curiosa es que desde allí, básicamente, el Sol no solo sale en perfecta alineación, como se puede ver en varias fotos, con la base, digamos, con la base de la pirámide, la base norte de la pirámide de Keops, sino que prácticamente sale justo encima con esta luz estelar también, hasta la punta. Y como vemos en la configuración que hicimos con Roberta Qua, establecí una hora específica que definitivamente no fue solo al azar. ¿Cuál es la hora aleatoria? Las 6:59. ¿Por qué las 6:59? Porque tanto por mis fotos como por muchas otras fotos, ya que la mayoría de las fotos están claramente relacionadas con la esfinge gemela. También vemos basándonos en estadísticas, cálculos matemáticos, así como por mis fotos, repito, porque todas mis fotos no solo incluyen la hora exacta en que fueron tomadas, sino también el número de minutos que han pasado desde el amanecer en algunos casos y desde el atardecer en otros, porque también hay varias fotos del atardecer. Obviamente quería observar el fenómeno, tanto el bien conocido, aunque ya esté bien documentado, por supuesto, pero también quería verlo claramente en diferentes momentos y durante sus diversos movimientos. Es por eso que yo, para ser perfectamente honesto sobre el proceso, documenté y grabé cuidadosamente 2 días completos de trabajo, uno el día anterior al equinoccio exacto de ese año, porque el equinoccio, dependiendo del calendario, tiende a desplazarse un poco, 1 o 2 días antes o después. Y ese año, si mi memoria no me falla en este punto, fue el 22 de septiembre, así que tengo documentación tanto del día 21 como del 22. Estas, por ejemplo, son en realidad dos fotos muy curiosas por muchas razones. Entre otras cosas, la que está abajo, no por casualidad, es la foto de la contraportada. ¿Por qué la foto de la contraportada? Porque obviamente justo aquí tenemos básicamente la escalera al cielo, ese único rayo de luz solar brillante que vemos, que esencialmente sirve para mostrarnos la trayectoria del Sol al amanecer, y ciertamente no es solo una coincidencia. Esto ciertamente no siempre sucede de manera tan perfecta, pero realmente no parece ser solo una coincidencia. Y lo más importante de todo, al menos, nos ofrece una representación vívida de ello, incluso en un solo fotograma. De lo contrario, no tendrías una sola imagen. No podía poner el video en la portada. La otra de arriba nos da una perspectiva más amplia, lo cual me parece muy interesante porque también podemos ver el otro lado, y entonces quienes lean el libro también entenderán por qué. En realidad esto es un poco más complicado, Sin embargo, también hay una serie de preguntas pendientes que aún quedan por abordar. Justo ahí. realmente muchas. Por ejemplo, el tema musical, como decía, está muy presente y constantemente en mi mente. No solo está ligado a esa canción que mencioné antes, que es increíblemente significativa e icónica, Stairway to Heaven, sino que también está conectado de una manera muy diferente y única. En pocas palabras, también está ligada a otra canción que literalmente me acompañó, especialmente durante los meses más importantes, pero incluso hasta el día de hoy, y especialmente durante los meses planeados, incluso justo allí en la meseta. Solo escuchaba esa canción, una canción de Ben Harper que para mí fue una especie de guía. De alguna manera continúa, lo cual luego se menciona en el libro, al final del libro. Así que quizás volvamos un poco a la historia, porque fui a Egipto, pero luego fue un viaje muy, muy largo, muy laborioso, de verdad. Y como he intentado dejar claro en tantos frentes realmente, en tantos y todos muy diferentes entre sí,
A veces también porque, ya sabes, cuanto más lejos iba, más quería, más seguía buscando. Dije, bueno, en este punto, el objetivo, también porque no puedo. Una publicación de investigación científica formal sería probablemente el resultado más ideal, pero ni siquiera sé cuán directo o simple sería eso desde otras perspectivas. Pero estoy publicando el libro principalmente para presentar las cosas de la mejor manera posible. El trabajo que realizo con los diversos proyectos que he mantenido constantemente hasta ahora y sigo descubriendo. De todos modos, como mencioné antes, repito, el intercambio con académicos, repito, hay una gran cantidad de ellos que claramente podrían estar interesados en un tema como este. Y además, Bueno, entonces yo diría que muchos, ya sabes cómo es. ¿Qué puedo decir? pero sé que al final de todos modos, Simplemente aparece diciendo, mira, soy Sixio y esto es lo que hago. Soy quien descubrió esto. Vale, seguro. Así que es difícil, en primer lugar, obviamente, conseguir que la gente te escuche de inmediato. Eso ya es la mayor parte. Pero claramente, repito, alguien lo hará. Incluso justo al principio logré ponerme en contacto. Así que recibir comentarios fue increíblemente importante para mí, incluso si solo era para entender si había visto algo mal. ¿Sabes? Esto es también porque, como he dicho antes, a lo largo de este largo viaje he cometido muchos errores y luego no entendí del todo algo y probablemente seguiré cometiendo aún más errores en el futuro. Realmente no lo sé con seguridad. Intenté crear una base que fuera lo más clara posible porque, entre otras cosas, ni siquiera soy... Presenta un título bilingüe en dos idiomas para las dos versiones diferentes. Claramente, como dije, la tercera se lanzará pronto al amanecer, así que los invito a todos a que vayan a echarle un vistazo y se suscriban. De todos modos, bueno, ahora ya ha sido publicado. La transmisión en vivo que estamos haciendo ahora mismo es en realidad una emisión anterior, donde un investigador muy conocido llamado Biondi habló en detalle sobre su manta específica. Y luego también hay algunos clips de los diversos videos que vimos hoy. En resumen, otras noticias básicamente. gracias. Luego tengo mucho material, parte ya listo, parte todavía en mi cabeza, porque obviamente el tema es interminable. Como mencioné antes en nuestra conversación, trato de incluir los elementos y temas más esenciales y verdaderamente significativos en el libro. Pero por supuesto, hay una vasta multitud de otros detalles y temas fascinantes que podríamos explorar potencialmente. Además, porque el objetivo es compartir no solo las cosas que pueda haber descubierto, que no es solo una esfinge, sino muchas otras cosas también. Gracias. De nuevo, algunas de estas son incluso arqueológicas, las cuales presento como hipótesis claras. Pero de todos modos, hay tantos mensajes, algunos de los cuales considero muy importantes en el libro, que siempre han sido parte de esta historia. Pero en realidad no es realmente una historia, fíjate. No es una historia que, como dije antes, todo el mundo conozca, ni siquiera los lugareños. He tenido, repito, incluso a académicos destacados y ciudadanos que no sabían nada al respecto, ni siquiera sobre la posibilidad. De todos modos, para que quede claro, Había otro video, la última imagen. Creo que mostré todas las imágenes que me enviaste porque estaban ambas fotos. No es por interrumpirte, pero estaban estas otras. Estas fotos son realmente hermosas. Las varias. las reales, bueno, sí. Estas están justo encima de la hipotética esfinge gemela. Aquí están justo encima. Miremos este boceto. Miremos las dos patas de arriba. Básicamente, esas dos deformaciones en el suelo que vemos, claramente la del medio. Ese soy yo. La sombra que vemos así es larga. ¿Por qué es eso? Porque obviamente, ¿qué hora del día es? Eso lo veremos más o menos en un momento. En realidad, puedo decirte con solo mirarlo, probablemente estemos alrededor de las 5:55, solo unos minutos después del amanecer. ¿Por qué? Porque sé muy bien que una de las muchas cosas fascinantes que surgieron es que el Sol está posicionado exactamente una hora después del amanecer, justo encima de la punta misma de la Gran Pirámide, no solo desde esta perspectiva específica, y no solo en términos de dirección, sino también en términos de su altura precisa en el cielo. Y podemos ver esto en las fotos, en los cálculos que vimos anteriormente.
Lo confirman. Sí, porque de todos modos, repito, todo está en el libro. Es un estudio completo y detallado, especialmente sobre las dimensiones. Hay una verificación de las medidas, una verificación de la alineación que ya mencionaste y una serie de otras comprobaciones. Además, digamos específicamente sobre geometría sagrada y arqueoastronomía, en lo que no entraremos ahora mismo. Los detalles están todos en el libro. De todos modos, quizás ese no era el enfoque principal que querías tener hoy, pero si quieres, podemos mostrarlos. Pero entre las imágenes que me enviaste había otro video. Hay otro video. Podemos mostrarlo si quieres. Ten en cuenta que todo esto es material exclusivo. Autoricé a Roberto a mostrarlo, pero no es que este material sea... Estos son, de hecho, materiales publicados. No, los derechos de autor de estos materiales son tuyos. Veámoslo ahora. El video, pero en realidad, de cierta manera, también puedes encontrar este video en el libro porque incluía una serie de, digamos, capturas de pantalla de este video, que básicamente te dan una imagen completa del video corto. Grabé este video corto tan pronto como pude, porque luego uno de los problemas molestos y tediosos es que falta algo. Bueno, creó un poco de problema. Un pequeño problema es que claramente no podía basarme en los horarios de apertura del iSupply Tour. No pude llegar antes del amanecer. Solo pude ir tan Correcto. como fue posible, pero el amanecer fue aún más temprano. Así que aquí vemos el segundo ahora. La vista impresionante que tuve y, de todos modos, hay mucho que decir porque es realmente hermoso. Lo que básicamente estamos viendo es dónde estaba yo en este momento. Estaba arriba, justo aquí. No tienes idea. Aunque estaba acostumbrado a mirar imágenes satelitales, hasta que realmente fui allí, obviamente, no me di cuenta de muchas cosas. Y ten en cuenta que ir allí definitivamente no es solo cuestión de decir, vamos a ver las pirámides, y que todos decidan ir de repente. Nadie va allí. El chico local egipcio que me acompañó en el viaje, aunque tenía exactamente mi misma edad y había estado trabajando en esa misma ubicación durante más de 20 largos años, sorprendentemente nunca había estado allí él mismo. Nunca había visitado ese lugar ni una sola vez, así que decidió llevarme para ver algo completamente nuevo para ambos. Así que discúlpenme ahora. Veamos, la esfinge gemela, la hipotética esfinge gemela, y luego una pirámide. Sí, Tal vez digamos algo más. esa esfinge, perdón, Para entender cuánto no lo es, sobre todo quiero decir, vale, desde la imagen de satélite. De hecho, obtuve la idea de la imagen de satélite. Pero cuando estás allí realmente, no es tan fácil de imaginar porque estás lejos, digamos, de la otra esfinge y no puedes llegar allí a menos que la veas desde arriba. No sé cómo decirlo tan fácilmente, entre comillas. vale, exactamente. Solo hay algunos puntos menores adicionales para dar una mejor explicación de por qué el video es interesante. Volveré a poner el video, no lo entendí. Sí, el último, ese. Vale, ¿Por qué es interesante? Porque vamos a centrarnos un poco en las sombras. ¿Qué vemos? Vemos la que está justo debajo, justo delante de nosotros y en realidad ya hemos empezado a bajar. De nuevo, no es como se ve desde el satélite. No es plano. Hay cambios de elevación. Bajas y no solo un poco. Bajas de verdad. no se nota. Es un desnivel importante. Exacto, sí. Sí. Pero se puede ver que continúa. Ya había bajado un poco. Se puede ver la pendiente, pero ya había bajado un poco, ¿vale? Es difícil decir cuánto, pero de todas formas ya había bajado y la que vemos dentro de las sombras, la sombra, la que vemos, la primera grande, esa es la pirámide. Esa es claramente la pirámide. Y también podemos deducirlo por la posición final del Sol, que está justo detrás de la pirámide. Así que eso significa que estoy de pie bajo el Sol y frente a mí está esa sombra, claramente tan imponente que lentamente, por supuesto, se mueve de regreso hacia la pirámide. Y en los equinoccios, recordemos que todavía estamos en los equinoccios aquí. Lo de las sombras es realmente interesante, porque si en cambio observas la sombra oscura que está justo detrás, digamos en estos primeros fotogramas,
Si observamos de cerca la otra sombra, esa es la sombra proyectada por la esfinge gemela. Y esa sombra, además, a ver, quizás no se vea muy claramente aquí porque la calidad del video no es muy buena, pero también podemos ver claramente los dos puntos, ¿verdad? Porque el sol está tan bajo, lo que también nos da la impresión, al menos en varias fotos del libro, bueno, se puede ver claramente, quizás incluso en la que apareció antes, pero entonces lo importante es la parte iluminada, es decir, podemos ver cómo la segunda esfinge está perfectamente alineada y todo está justo como debe ser. A su alrededor, perfectamente alineada, está la sombra de la pirámide que es como si la estuviera besando constantemente. De hecho, vemos una franja de luz, un hilo, un rayo de luz muy fino, ¿de acuerdo? Y este es el día exacto del equinoccio. Por cierto, no es el primero, sino el segundo al que logré llegar un poco antes, o al haber, Fuiste temprano, está claro. lo intenté antes a propósito. Dije, haré una prueba primero para que el segundo día esté más preparado, más ágil por muchas razones, porque entre muchas cosas el objetivo también era llegar allí lo antes posible. Si algún día lo que imagino se vuelve realidad, sería fascinante capturar imágenes cinematográficas de alta calidad de todo ello. Hiciste un gran trabajo con la iluminación inicial. Y de hecho, Mirando hacia atrás al principio, sí claramente había alguien allí, pero no era algo que pudiera hacer solo. Como prácticamente desde cierto punto de vista, todo lo que he hecho, pero repito, hice todo por mi cuenta. Pero eso es solo una forma de decirlo porque, como sigo diciendo, tengo que agradecer a un montón de... En realidad, tengo que agradecer a todo el mundo, es decir, de nuevo, definitivamente a todos los académicos que mencioné, pero no solo a ellos, también a muchos que no menciono, por supuesto. Aún así, fueron fuentes importantes para comprender, comprender y avanzar, luego comprender y avanzar, y después comprender y avanzar. Vaya, solo mira esto. De lo contrario, sin ellos, honestamente, no habría podido hacer nada. escucha, hay varias preguntas aquí. No sé si quieres que te las pasemos. Hagan sus preguntas. Hay muchas preguntas. Hay mucho interés para que lo sepas. Exactamente. Algunos, bueno, varios amigos han señalado cómo parece. Y de hecho, esa es una impresión sobre la que también quería preguntarte. Ni siquiera tuvimos tiempo porque el poco tiempo que tuvimos fue realmente intenso. Digo esto para nuestros amigos en casa. Entre Damiano y yo intercambiamos muchísima información en el poco tiempo que nos conocemos. Pero varios amigos tuvieron la misma intuición. Es decir, claramente se puede ver que esto, digamos hipotético, porque en realidad la única forma de verificarlo objetivamente es a través de excavaciones, aparte de otros tipos de tecnología. Pero con la excavación que el WAS nunca permitirá a menos que las cosas cambien, a menos que haya algún tipo de revelación. Egipcio, ahora solo para, ya sabes, aligerar un poco las cosas, pero en realidad sabemos cómo son las cosas. Sawi, de hecho, también ha considerado esta posibilidad en el pasado. Pero definitivamente, Es obvio que ni siquiera él puede descartarlo. Pero cuando dije antes que agradezco a todos, agradezco especialmente a Sawi. Sin Sawi, el entretenimiento es genial. Yo, podría preguntarte, ¿pero por qué? ¿Por qué me dio tanta inspiración? Pero desde varias perspectivas, dejando de lado todas las críticas que se le podrían hacer a cualquiera. Entonces, este empuje gemelo parece que le faltan algunas piezas. Incluso parece que podría faltar la cabeza. Es decir, revisas las medidas como quería ver en el libro. Pero en términos de altura, falta algo. ¿O no? Gracias. ¿Está hundido o el nivel más bajo es más bajo que el nivel actual? hay muchas posibilidades. Esta es una de esas cosas sobre las que obviamente podría haberme devanado los sesos 1000 veces porque así es como es. Pero en realidad es relativamente regular porque, como señalo en el libro y lo analicé de varias maneras, hay una ligera diferencia en el nivel de la parte frontal que se puede ver claramente cuando miras hacia el extremo final. Así que la parte más cercana a las piernas de todos modos realmente me parece un poco más alta.
Solo un poco, para ser justos. Pero por otra parte, así es como suceden las cosas a veces. Pero en realidad hay muchas otras cosas que considerar aquí. De todos modos, es lo que hay. En cambio, Rainbow te pregunta, buenas noches, Damiano. Entre las objeciones más inusuales que he leído está esta escrita por el investigador de historia antigua Jimmy Corsetti. Tengo mucha curiosidad por saber cómo podría tener algún conocimiento sobre mi identidad. Incluso en el libro, ¿eh? No te sorprendas, no sabes. Lo quiero por escrito. ¿Por qué el libro? Que en ese tweet que se muestra en la foto, perdona, Damiano, en ese tweet que se muestra en la foto, supuestamente de 1929, ¿no está? La colina, descartando así automáticamente la posibilidad de que haya una segunda esfinge allí. Ya lo estabas insinuando antes. Creo que esto es. Es genial porque de hecho me enteré de esto hoy. Repito, tanto es así que le respondí a nuestro querido Trevor diciéndole, pero si ya lo dije antes, hace solo unos minutos. Quizás el caballero se unió más tarde, pero en realidad yo mismo me dejé engañar hace solo unos minutos también. Así que debe ser falso. ¿Por qué digo que es falso? Porque chicos, la investigación que hice a nivel documental fue una de las más difíciles, importantes y desafiantes que he tenido que enfrentar. Definitivamente. Pero mira, documenté que ya existía antes. Así que dije, mira, es imposible que no estuviera allí en 1929 porque sé que estaba allí antes. Tendría más pruebas que solo el libro. Hablo de ello, estoy seguro. Simplemente no hay manera. Así que, y luego al ver esa foto, dije, wow, debe ser falsa porque... Pero luego la puse en una pantalla más grande. Justo después dije, no, Trevor, mira, lo siento, me equivoqué. En realidad, mirando más de cerca, pusieron este círculo rojo sobre ella y lo colocaron bastante mal. Y sobre todo, como es una foto antigua con un contraste relativamente bajo, es bastante difícil de ver. Pero mirando de cerca, muy de cerca, y obviamente he visto tantas de estas que sé exactamente dónde mirar. Al principio, realmente no me importaba, pero un poco más tarde la miré de nuevo y dije, no, ¿qué estoy diciendo siquiera? En el calor del momento dije, no, mira, si miras de cerca puedes ver claramente ambas piernas. A primera vista no puedes verlas, y el punto que resaltaron está en realidad más al oeste. La imagen está rotada con el oeste en la parte superior. Así que en realidad no está en la parte superior de la imagen, al menos no en la versión que vi. Lo que estoy... Eso simplemente no es cierto en absoluto, tal como afirmaban en ese documento que mostraron. Yo tampoco cometí un error. Para ser completamente honesto contigo, como siempre digo, todos cometemos errores a veces, especialmente si hay algo que puede engañarnos fácilmente. Así que dije, no, mira, en realidad es increíblemente claro y obvio que está justo ahí. Pero está precisamente donde se supone que debe estar, hasta donde yo sé. Esa cosa que vi hace casi 10 años ha permanecido constantemente en el mismo lugar. En realidad, lo que quería decir es que dices que está donde se supone que debe estar, porque lo diré de nuevo, no lo mostramos esta noche porque hay demasiadas cosas pasando y Damiano eligió algunas imágenes. Pero de todos modos está donde se supone que debe estar. Disculpen un segundo. Por lo que entendí al estudiar su material, básicamente es este estudio, entre otras cosas, histórico, mitológico, sobre la cosmogonía egipcia. También profundizamos en los intrincados detalles de la geometría sagrada del sitio a gran escala y su arqueoastronomía, y de hecho está situado en un punto geográfico muy específico, digamos una especie de extremo cuadrado del círculo, por decirlo de alguna manera. Ahora, cada detalle de esta extensa investigación está en el libro. Todo este estudio está en el libro. Ahí lo tienes. Y yo quería preguntarte algo. Algunas personas me han comentado, pero tú lo has mencionado en el chat como si fuera algo conocido, digamos, que hay un segundo desafío, en el sentido de que ya has mencionado que en algunas tradiciones, y te has referido a algunos estudios básicamente que esta tradición existía, porque quizás, ya sabes, siempre hay trolls que tal vez no entendieron realmente. Entran, escriben un par de cosas y luego se van, ¿verdad?
De todos modos, ya has compartido algunas de las fuentes de tu investigación. Esta pregunta también es mía. Hay, digamos, otras notas o preguntas que se han planteado. Así que existía esta larga tradición que de hecho hablaba sobre la posibilidad de una segunda esfinge, y con mucha razón, o al menos esa es la interpretación de varios académicos. Digamos simplemente que es una postura exactamente igual a la tuya. Se había identificado antes. Ciertamente se han identificado otras posturas y estudios académicos a lo largo de los años, pero honestamente no exactamente como este. Ha habido muchísimas teorías diferentes. Yo mismo, por ejemplo, hace apenas unos pocos días o semanas, vi por casualidad un video fascinante de investigadores internacionales, específicamente de Cascapeda. Y justo unos días antes de que se publicara la versión oficial en inglés del libro, vi salir este video detallado que resumía o recopilaba todas las diversas teorías sobre la existencia de la segunda esfinge. De hecho, la gente ha empezado a hablar un poco de ello. Pero como dije, hay tantas noticias falsas circulando que resulta abrumador. Un aluvión de noticias falsas de verdad en cantidades industriales. Pero sí estaba recopilando estas teorías e incluso yo descubrí algunas cosas que simplemente no son ciertas. Bastantes de esas cosas ni siquiera las conocía. Por ejemplo, hay incluso teorías de que la gente ha estado discutiendo estas mismas ideas durante más de un milenio, si no es que desde hace aún más tiempo. Sí, por supuesto que lo es. Pero como mínimo, durante más de un milenio, la gente definitivamente ha estado hablando de ello. Entonces, en realidad, en esa época, si no me equivoco, las teorías eran más como las de un investigador. Petrie, un egiptólogo muy importante de principios del siglo pasado, a quien, según la tradición también menciono, entre otros. Según él, tenía que haber una segunda esfinge, pero no sabía dónde. Simplemente lo pensaba. Al otro lado del Nilo. ¿Recuerdas la pregunta que me hiciste antes sobre el Nilo, verdad? Porque no, por supuesto, pero tal vez la tradición llevó esa idea al otro lado del Nilo. Pero en aquel entonces cruzaban al otro lado. Así que iban a ver dónde está el Nilo hoy, al otro lado del Nilo hoy. Pero vaya, se movió mucho. Quizás la gente no se da cuenta. La distancia no es de 50 o 100 metros. Es mucho más. Bastantes. Varios kilómetros, si no me equivoco. De todos modos, se desplazó bastante. Así que tal vez la idea debería haberse aplicado, entre comillas, donde pasaba en ese momento. Cuando se concibió el proyecto para la meseta de Giza. Pero en realidad, déjame decirte aún más. No digo que esté seguro, pero sinceramente, viéndolo ahora, es completamente evidente que alguien debe haber pensado en esto antes. Casi me daría vergüenza. Pero quiero decir, simplemente no es posible. No es posible. Te lo digo, todos mis amigos más cercanos a quienes les mostré esto, quizás incluso hace mucho tiempo, y todos me decían, vamos, ¿cómo es posible? ¿De verdad crees que nadie más ha pensado en esto? La razón por la que elegí esos argumentos geométricos es porque no se me ocurrieron a mí mismo. Y hay muchas razones detrás de ellos. Ve a echar un vistazo al trabajo de Egan Schmidt. ¿Sabes lo que significan 2400 qubits reales? Intenta entender lo que hay detrás. Y todas las conexiones con la gran pirámide de Giza, llamada la pirámide de Keops, y bueno, leía león. Yo digo que tal vez es una leona, no un león. ¿De acuerdo? También hay una pregunta que alguien te hizo. En tu opinión, ¿podría haber sido identificado? ¿Cómo se vería si tuviera cabeza de león? Según tu hipótesis y tu reconstrucción, tus estudios en profundidad, era una cabeza humana. No, no puedo saber eso porque podrían haber pasado tantas cosas que solo puedo. Puedes hacer muchas conjeturas, pero esto es realmente algo donde la única respuesta real puede provenir de las excavaciones. Si es que alguna vez ocurren, puedo hacer una conjetura, pero honestamente es una pérdida de tiempo, ¿sabes? Desde mi perspectiva personal, si el original permanece, por supuesto, asumiendo que realmente sigue siendo la pieza original, debería ser Tefnut, la leona. Despierta, leona.
Chicos, despierten, Leona. Y entonces esto se alinea perfectamente con el contexto más amplio. Es un tema muy importante, uno que no enfatizo tan extensamente en el libro, pero luego surge junto con muchos otros temas, temas relacionados con la paz, temas relacionados con el universo femenino y el papel del universo femenino, que de hecho está un poco ausente. Esta Tefnut ausente es realmente una especie de despertar del mundo del lado femenino. Digamos que de todo el vasto universo, no solo personalmente. A lo que realmente me refiero es a un despertar profundo, porque ese es precisamente el elemento que nos falta actualmente. Quizás una presencia de lo femenino. Simplemente estoy empleando este único término, pero por supuesto me refiero a algo mucho más amplio que en última instancia está conectado con Captive Mud. Y cada cosa que está conectada con ella, es decir, el ciclo de creación y renacimiento. Muy bien, déjame intentar preguntarte yo mismo. La pregunta es mirando un montón de cosas que veo en el chat para ver si puedo arreglármelas. Así que serían estas dos deidades, o al menos eso es lo que entiendo, porque de nuevo, estoy mucho más informado sobre asuntos europeos y norte, centro y sudamericanos. Estas dos deidades son emanaciones de la deidad principal, por lo que he deducido. Y una está mirando hacia el este, y una está mirando hacia el oeste, hacia el horizonte, para protección, para defensa, para proteger este sitio, para protección, para defensa. Y Y hay tantas cosas diferentes. la cuadratura del círculo, de la cual también son un componente integral. Así que hay un número infinito de posibles significados profundamente entrelazados. Pero básicamente, estas dos almas de estas dos deidades en esta posición, ¿cuáles podrían ser los mensajes o los valores más significativos y esenciales que identificas y reconoces? Puedes, Reconocerlos, ¿verdad? Y entonces el verdadero mensaje es, para decirlo de forma sencilla, sobre escuchar, sobre el diálogo, pero sobre todo sobre la unión de los opuestos. Las cosas solo funcionan si los opuestos colaboran, si los opuestos interactúan entre sí, si se respetan mutuamente. De lo contrario, nada funciona. En realidad, nos falta una parte de nosotros mismos. Si queremos sacarla de nuevo, tal vez tengamos alguna esperanza de que algo cambie, pero en un nivel diferente, sí, un poco más profundo, ¿sabes? Además, como dije, tengo muchos sueños. Soy un soñador por naturaleza, así que así que básicamente nada. Repetiré lo que dije al principio. Ahora, después de esta explicación, tuve la oportunidad de leer y quien compre el libro tendrá la oportunidad de leer toda la sección de estudio y análisis. El análisis detallado de todos los estudios preliminares que ya mencioné y de un proceso de localización que llevó a identificar y verificar la ubicación y finalmente a la localización real en el sitio, las verificaciones en el lugar. Con las fotos que hemos visto, como señaló Damiano, esto no es algo que básicamente puedas encontrar en línea. Y de nuevo quiero compartir mi impresión después de esto. Así que en este punto de la entrevista, al igual que al principio, después de leer el material, llegué a conocerte, un verdadero investigador. Dijimos, no diré que eres joven, de lo contrario te enojarás conmigo, pero eres más joven que yo. ¿Pero un verdadero investigador? No hay muchos, realmente no hay muchos, especialmente en línea. E incluso viniendo de Internet, los verdaderos investigadores en línea son raros y tú usaste un método de verificación. Como dijiste sobre tus amigos, estoy pensando lo mismo. ¿Cómo es que nadie lo notó allí? Por eso decía que es un método elegante e ingenioso para una respuesta simple, pero que está justo frente a los ojos de todos si quieres verlo. Ahí es donde reside la brillantez. Así que lo que hemos visto hoy, lo que estamos observando, todavía hay preguntas. Yo todavía tengo preguntas. Y si quieres responderlas, depende totalmente de ti. Es un estudio completo, terminado y concluyente. No estoy al tanto. De estudios previos que se habían ubicado aquí, se sabía que los mitos, las leyendas, algunos académicos hablaban de la posibilidad de un segundo o un único gemelo. Así que también está este estudio que no es solo la posición, sino todo lo que él ha intentado decirnos en parte hoy. Ahora, Damián, lo cual es posiblemente tan importante como la posición estratégica,
Si algún día resulta que esta es la única posibilidad, seamos claros, desde mi punto de vista como historiador de la arquitectura, es excavar. No hay otra manera porque simplemente no la hay. A día de hoy no existe tecnología para ello. La mayoría de los estudios en diabetología dicen esto. Esa es la conclusión. Esa es mi conclusión y también es la que me dio la inteligencia artificial cuando pregunté. Decidan ustedes mismos, pero por supuesto yo no soy quien está excavando. Eso es seguro. No. Así que me gustaría preguntarles esto. Haré la pregunta y luego ustedes me dicen qué piensan. Damiano, por lo que he visto en las pocas horas que hemos hablado, y todos ustedes también lo vieron, me parece una persona muy equilibrada y sensata. Sé que luego contactaste a varios investigadores, varios académicos, y luego vi que la noticia básicamente dio la vuelta al mundo. No podemos simplemente fingir que no pasó nada, fingir que no ocurrió. Hubo un académico italiano que dio la noticia sobre tu descubrimiento, sobre tu investigación. Bueno, sí, exactamente, la noticia. Ahora finalmente ha empezado a salir a la luz, en gran parte porque entre los muchos académicos y expertos diferentes a los que contacté para intentar compartir mi trabajo de investigación, específicamente para ver si podía mejorarse de alguna manera o si había algo fundamentalmente incorrecto en él. Y especialmente a medida que seguía recibiendo comentarios cada vez más detallados de ellos con el paso del tiempo, lo cual, en términos generales, ha sido muy positivo. Desde muchos frentes diferentes, desde muchos académicos, desde muchas disciplinas y demás, porque realmente no solo estamos hablando de temas más estrechamente vinculados a la historia, sino también de muchos académicos de otros campos como arquitectos, ingenieros, a veces con un enfoque más científico. Claramente de eso se trata la investigación y la interdisciplinariedad, creo yo. Y luego, trabajando con Filipo, sinceramente todo sucedió muy rápido. Fue como llegar y besar el santo. Quiero decir, realmente quiero expresar mi gratitud a Filipo, por supuesto, por todo el increíble trabajo que está haciendo en este momento. Tomémonos un momento para darnos cuenta de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de un investigador dedicado que está tratando de desarrollar una tecnología completamente única y revolucionaria. Espero que cuando regrese a Egipto, nuestro querido y mágico pueblo egipcio, que es maravilloso y al que he tenido la oportunidad de conocer un poco, me permita encontrar, en lugar de solo esto, no una esfinge, sino dos esfinges. Eso estaría bien. Eso sería realmente agradable. No lo sé. Muchas gracias. Creo que habría más preguntas aquí, pero tal vez hemos cubierto las principales. Mostremos brevemente la página oficial del perfil de Facebook de Damiano de nuevo. De todos modos, la razón principal por la que estamos aquí hoy es para mostrarles el espacio de trabajo creativo y el estudio de Damiano. Gracias por la invitación. Genial. Muchas gracias. Eres muy amable. Gracias a todos los amigos que nos siguieron. Así que si les gusta lo que hacemos, que es como siempre buscar solo investigadores reales y solo cosas que nos suenan verdaderas, compártanlo, corran la voz, suscríbanse al canal, dennos un me gusta. No les cuesta nada, pero significa mucho para nosotros y no sé cómo agradecerles lo suficiente. El canal siempre está abierto si alguna vez quieren hacer más anuncios, tal como han estado tan dispuestos a hacer ahora. Y tú, bueno, aceptaste y quisiste hacer esto. No sé si quieres decir algo más antes de despedirnos de nuestros amigos. No, en este momento definitivamente tengo tantas cosas de las que podría hablar durante semanas seguidas sin dormir nunca y aún así no terminar, especialmente con estos temas y todo lo que los rodea, porque los temas que rodean todo esto son enormes y por eso cada persona termina desarrollando sus propias perspectivas e ideas únicas. Estoy increíble y profundamente agradecido con Filipo porque sin él y sin lo que estoy haciendo simplemente no estaría aquí hoy. Lo diré de nuevo. Tengo mi propio nivel de certeza, que no es absoluto, pero es muy probable.
Según los últimos informes de los expertos, dicen que actualmente está en el rango del 80 al 85% con la nueva tecnología innovadora que están probando en el campo ahora mismo para implementarla y ponerla en práctica, especialmente en una situación como la mía. Entonces, ¿cuáles son exactamente mis opciones aquí? Debo agradecerles como todos los demás, es lo correcto. Las cosas se resolverán solas si es necesario. El tiempo es un caballero, como dicen, ¿no? Sin duda, está bien. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Ya has recibido tantos cumplidos, pero te mereces 1000 más. Y así que realmente parece que definitivamente ha vuelto a trabajar con todos los demás miembros del equipo ahora. La cuestión es que Santalante es una energía positiva, así que quiero dar las gracias a todos los que nos siguieron, y eso es todo. Si quieres, puedes suscribirte al canal si te apetece. Cuéntaselo a tus amigos y muchas gracias. Damiano, gracias a todos. Gracias. A todos, y este no es un mensaje menor. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos puntos? Bueno, adiós. Gracias de nuevo. Gracias a todos. Adiós a todos ustedes.